Quiero compartir, la verdad es que ha sido, ayer y anoche ha sido un tiempo muy especial para mí y quiero compartir lo que yo sé que hemos escuchado, pero a mí me da la idea que Dios cada vez nos va encauzando, cada vez nos va como llevando como un embudo hacia su propósito. Y hoy día quiero adorar y quiero tomar algo que dijo Fabiola, que es muy, y creo que es lo que tiene que pasar en nuestra vida. Nuestra adoración a Dios necesariamente tiene que cambiar y tiene que provocar un antes y un después. Nuestra verdadera adoración necesariamente tiene que lograr esto, un antes y un después en nuestra vida. Y yo quiero compartir un poco de eso. Quiero compartir respecto a la adoración, respecto al propósito de Dios. Y todos saben que desde un comienzo nosotros anhelamos y oramos, y nuestra motivación era que esta iglesia se iba a caracterizar por la adoración. Y han venido muchas personas sin conocer nuestro deseo y han declarado lo mismo. Y han dicho que esta iglesia es una iglesia adoradora. Entonces, dando vuelta en esto, estuve escribiendo algunas cosas y quiero compartir un poco de esto, que ya en otras oportunidades hemos hablado, pero quiero que lo veamos de un punto de vista distinto. Y así que hoy día quiero hablar de la adoración. Pero primero que nada, quiero que podamos entender que Dios siempre ha tomado la iniciativa. Dios siempre toma la iniciativa. Muchas veces nosotros decimos, cuando yo me acerqué a Dios, pero en realidad quien se ha acercado primero, quien ha tomado la iniciativa es Dios. Y nosotros se nos han abierto los ojos y nos hemos podido dar cuenta de que Dios ha estado siempre ahí. ¿Ya? Pero Dios siempre ha tomado la iniciativa. Y hay algunos pasajes en la Escritura que dice, por ejemplo, Efesios 1, del 7 al 10, dice, ¿en quién tenemos redención por su sangre? Está hablando de Cristo. Dice, ¿en quién tenemos redención por su sangre? El perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Esa frase es clave. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Miren, ahí en el versículo 9 hay una frase que es muy importante que la podamos entender. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Cuando habla de misterio no habla de algo misterioso, sino de algo que estaba escondido, pero que ahora nosotros lo podemos ver. A eso se refiere con misterio. Dice que nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Algo que estaba escondido a nuestra vida fue revelado hacia nosotros. Y más adelante habla de todo lo que nos ha dado, dice de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Dispensación, la definición yo creo que nosotros podemos entender más de dispensaciones como administración. Entonces lo que está diciendo ahí, de reunir todas las cosas de Cristo como en la administración de los tiempos. Ese es el misterio que Dios ha revelado en nuestra vida. Ha revelado su voluntad, pero también ha revelado todo lo que Cristo significa en nuestra vida. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, en el Antiguo Testamento también hay pasajes que hablan sobre esto que Dios siempre ha tomado la iniciativa. Y que aquí dice Isaías 46, de 9 al 10, dice, acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí.
que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Saben? Cuando uno empieza a entender esto, le encuentra el peso o la importancia del que Dios se haya revelado a nuestra vida. Empezamos a encontrarle sentido a este concepto de adoración. Y es lo que yo quiero que podamos entender hoy día. Otro pasaje importante, voy a ir saltando, tengo varios pasajes. Este también lo compartí en alguna oportunidad. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qué verdad más importante. Después dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Después dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, ¿de qué? De que somos hijos de Dios. ¿Qué verdad es más profunda? ¿Saben? Si no entendemos estos conceptos tan fundamentales en nuestra vida, podemos estar divagando en distintos periodos de nuestra vida, en distintas doctrinas. Pero aquí hay cosas tan elementales como que Dios tiene el control de todas las cosas, como que Dios va a ejercer su voluntad sobre nuestras vidas, como que se nos ha quitado un velo y hemos podido ver cuál es nuestra realidad frente a Dios. Y no solo eso, sino que dice que el Espíritu que nos ha dado nos da testimonio de que somos hijos de Él. Si no tomamos parte de estas verdades, siempre vamos a estar dudando, siempre nos vamos a sentir como que separados de Dios, pero lo que está declarando ahí es algo totalmente distinto. Dice que somos hechos hijos. Y el Espíritu que se nos ha dado da testimonio que somos hijos. Por eso que dice antes que podemos decir Abba Padre, podemos referirnos a Dios como papito, porque hemos sido, el Espíritu nos revela que somos hijos de Dios, hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Hasta ahí? Voy a lanzar varios principios. Entonces, yo me podría hacer la pregunta y un poco analizando todo este tema de que deseamos ser una iglesia adoradora, deseamos que, como decía Fabiola, que la adoración marque un antes y un después. Queremos que la adoración sea un sello característico de nuestra iglesia, y no tan solo de nuestra iglesia, sino que de nuestra vida. Entonces, yo me podría hacer la pregunta, la respuesta yo sé que la saben. Podríamos preguntarnos, ¿qué es lo que está buscando Dios? ¿Qué es lo que busca Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? Porque dice que Él va a hacer su voluntad, que la ha establecido y que nos ha hecho partícipes de su voluntad. Pero Él la va a hacer. ¿Qué es lo que está buscando Dios? Y aquí vamos a un pasaje, no voy a leer toda la historia, pero la respuesta está en el encuentro que tuvo Jesús con la samaritana, ¿se acuerdan? ¿Se recuerdan? En Juan, capítulo 4, del 5 al 24, pero solamente voy a leer estos pasajes. Ustedes, bueno, la historia cuenta ahí que Jesús tenía que pasar a algún lado y tenía que pasar por Samaria, ¿cierto? Y había un pozo, y en ese pozo se encontró con esta mujer y tuvieron ahí un diálogo. Y yo quiero centrarme, porque es lo que quiero compartir un poco en esta parte del diálogo. La mujer le dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, pues la salvación, dice, viene de los judíos. Pero miren lo que dice el 23, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué es lo que está buscando el Padre? Está buscando adoradores.
Él tiene su plan trazado, pero lo que busca son adoradores. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Espíritu y verdad. ¿Saben? La palabra de Dios, Juan capítulo 1 dice que el Verbo se hizo carne. Dice que Dios mismo se hizo carne en Jesucristo. Dice que habitó entre nosotros. Dios mismo, Jesucristo mismo, hecho carne, hizo milagros. Pero ¿saben una cosa importante? La palabra se hizo carne y los milagros que hizo Jesús los hizo bajo el poder del Espíritu Santo. Aunque Él podría haberlo hecho solamente por ser Dios. ¿Me están entendiendo lo que? Él no hizo los milagros porque era Dios. Él los hizo porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y eso marcó un patrón para nuestras vidas. Por eso que dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Por eso dice que Él nos envió al Espíritu Santo. Y recibiréis poder y me seréis testigos. Por toda, ¿cierto? Jesucristo los milagros los hizo porque estaba bajo el poder del Espíritu Santo. Los podría haber hecho como Dios, pero los hizo bajo el poder del Espíritu Santo. Marcando la forma en que nosotros debemos adorar y vivir en nuestra vida como cristianos. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende la diferencia? Porque eso marca un patrón para nuestras vidas. Por eso que dice que debemos adorar al Padre en espíritu y en verdad. Voy a ir hablando un poquito más. De esta forma, como decía, Jesús modeló la relación que hay entre la palabra y el espíritu. La relación que hay porque era la palabra esa carne. Lo que Jesús estaba mostrando, esta relación que hay entre la palabra y el espíritu. Entre la verdad y el espíritu. ¿Por qué era tan importante? Porque ese tipo de adoradores son los que busca Dios. Que hay una estrecha relación ahí. La palabra se somete a la voz del Espíritu y el Espíritu sopla de acuerdo a los parámetros de la palabra. Repito, la palabra se somete a la voz del Espíritu y el Espíritu sopla de acuerdo a los parámetros de la palabra de Dios. La palabra y el Espíritu están en una tensión dinámica. Voy a explicar esto. Están en una tensión dinámica. Creo que hice un cuadrito. No. Bueno, me faltó el versículo 24. Dice, Dios es Espíritu y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces lo que estoy diciendo aquí, que hay una tensión. Y este es un concepto que nosotros es parte de nuestra teología como Iglesia Viña. Habla de este concepto de un centro radical. Y en los extremos está la palabra y está el espíritu. Y están en una tensión. Hay un centro radical. Y nosotros debemos adorar a Dios ubicado en el centro, donde el espíritu y la palabra forman un conjunto. A través de toda la historia, la estrategia de Satanás ha sido de alguna forma sacarnos de este centro y llevarnos hacia uno de los extremos. Y es así como a través de toda la historia, si nos vamos a un extremo, nos vamos al lado del espíritu, nos estamos contraponiendo con la palabra, y si nos vamos al lado de la palabra, nos contraponemos a lo que hace el espíritu. A través de toda la historia nosotros podemos ver que muchas veces la iglesia y nosotros mismos a veces giramos desde un extremo a otro. Cuando nos centramos o nos vamos hacia el lado de la palabra, ¿saben lo que pasa? No, se convierte la iglesia o todo lo que hace la iglesia en una ortodoxia muerta. ¿Ah? En algo frío, algo establecido, palabras, leyes, normas. Cuando nos vamos al lado del espíritu, no hay sujeción a la palabra. Y generalmente cuando se carga allá se termina en una secta, en algo sectario. ¿Ah? En cosas sin sentido. Es como cuando Pablo le escribía a los romanos y les decía, yo sé que ustedes tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. En otra traducción dice, yo sé que ustedes aman a Dios y quieren hacer las cosas, pero no tienen conocimiento. Es decir, tienen necesidad, sienten cosas de hacer por Dios. En el Espíritu les dice hacer cosas, pero les falta la palabra.
Necesitamos estar en este centro radical, donde la palabra de Dios es importante para nuestra vida, pero también esta relación, esta revelación del Espíritu Santo en nuestra vida. La plenitud de Cristo era que la palabra, Él mismo era la palabra viviente, pero estaba sometido bajo el Espíritu. Y el Espíritu soplaba de acuerdo a la palabra. Y la palabra se movía a través del Espíritu. ¿Entienden la conexión que hay? Esto es súper importante que lo entendamos. El asunto crucial para esta tensión entre la palabra y el Espíritu tiene que ver en cómo conocemos la voluntad de Dios. Nosotros vamos a estar siempre en el centro cuando nosotros entendemos que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Entienden? Lo único que nos mantiene en el centro cuando nosotros empezamos a adorar a Dios verdaderamente, en espíritu y en verdad. Entonces, es muy importante esto. No sé qué otra cosa anoté por aquí. Bueno, como les decía, escribí aquí, la historia nos demuestra que la palabra sin espíritu pronto se convierte en ortodoxia muerta, y el espíritu sin la palabra rápidamente se convierte en una secta. La palabra ortodoxia es una composición de dos palabras, ortos, que significa correcto, y doxa, que es opinión. En el fondo, cuando hablamos de ortodoxia, habla de una opinión correcta, o de lo que nosotros creemos que es correcto, o de las normas que nosotros establecimos como correctas. Esas normas sin el espíritu son muertas. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Ya? Volvamos entonces. Quiero volver, me di toda esta vuelta, pero quiero centrarme en esto. En este pasaje súper importante. Aquí hay un conflicto, ¿cierto? Y si usted lee en la narración, en los versículos anteriores, dice que los samaritanos y los judíos no se trataban. Dice que había un conflicto. Entonces, por eso a esta mujer le llamó mucho la atención que Jesús le hablara. Le llamó la atención. Samaria, o los samaritanos, para que podamos entender un poquito de historia. Después del reinado de Salomón, cuando murió el rey Salomón en el año 921 a.C., se generó toda como una guerra civil en el pueblo de Israel. Y esta guerra civil provocó que la nación se dividiera en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte estaba compuesto por 10 tribus, que era Israel. Y el reino del sur estaba compuesto por 2, y era el reino de Judá. Y estaba compuesto por la tribu de Judá y Benjamín. El reino del norte, el reino de Israel, si usted lee la Escritura, hubo una sucesión de reyes que hacían lo malo, otros hacían lo bueno, hacían lo malo, y una de las características que tuvo este reino, que cada vez que reinaba alguien, tenían distintas ciudades como capitales de ese reinado. La última de ellas fue Samaria. La última ciudad de este reino del norte de Israel fue Samaria. Y en el año 722, 721 a.C., este reino del norte fue invadido por los asirios. ¿Ya? Y lo que hicieron los asirios, dispersaron a todos los israelitas por el territorio que ellos habían conquistado. Y principalmente la tierra que habitaban los israelitas la empezaron a llenar con gente de otras naciones, con otras creencias. Entonces lo que pasó ahí, que se empezó a mezclar, y muchos samaritanos, de esta gente que llegó, adoptó ciertas cosas de la religión de los judíos. Algunos trataban de obedecer el pacto, entonces había una mezcla de cosas. Por eso, si usted lee en la narración, la mujer samaritana sabía, y dijo: nuestro padre Jacob, dice así en el texto, sacaba agua de este pozo, de donde estamos. Porque ellos los samaritanos tenían este conocimiento, pero había sido por una mezcla. Los israelitas fueron esparcidos, y los asirios trajeron gente de otras naciones y empezaron a convivir ahí. Entonces hay una mezcla de ídolos, de dioses. Los samaritanos tenían esta mezcla. Por eso que no se llevaban muy bien con los judíos.
Por otro lado, el reino de Judá aguantó un poco más. Y los asirios trataron de invadirlo, invadieron varias ciudades, pero Jerusalén nunca fue tocada. Estamos hablando del reino del sur, de Judá. Pero en el año 586 y 587 a.C., el imperio babilónico tomó mucho poder e invadió y destruyó Jerusalén y destruyó el templo y se llevó a todos los que no, bueno, muchos de ellos escaparon a Egipto, pero la gran mayoría fue llevada cautiva a Babilonia. Ese fue el fin de estos dos reinos, de este reino dividido. Entonces, teniendo ese contexto, lo que está diciendo aquí la mujer, mire, dice nuestros padres, está diciendo ella, no tener contexto, ella como samaritana tenía conocimiento, pero había una mezcla de cosas. Entonces, por eso que las respuestas que le da Jesús también, nuestros padres, dice la mujer, adoraron en este monte, y ustedes, dice que hay que adorar en Jerusalén. Está hablando de los judíos. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Por eso le dice eso. Porque era samaritana, porque tenía esta mezcla. Sabían cosas, pero había una mezcla. Le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero miren, aquí pone un pero. Dice, ustedes adoran así, los judíos adoran aquí. Pero ahora viene otra forma de adorar. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ustedes adoran lo que no conocen, lo que no saben. Los judíos adoran lo que saben. Pero ahora viene otra forma de adorar. Otra forma, dice. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esta es una revelación muy grande. No existe otra forma de adorar si no adoramos en base a la palabra, que es la palabra encarnada, Jesucristo mismo, y el Espíritu Santo que nos revela que somos hijos. No existe otra forma de adorar a Dios. Dios busca que le adoremos de esa forma, reconociendo al Hijo y reconociendo al Espíritu Santo. Espíritu de verdad. La Escritura dice, tu palabra es verdad. En Juan 17 creo que dice, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Y sabemos quién es la palabra. Jesucristo es la palabra encarnada de Dios. Entonces nuestra adoración tiene que estar enfocada necesariamente en Jesucristo y en el Espíritu. Entonces, analizando un poquito más esto, yo entiendo que ya tenemos claro de qué se trata, ¿verdad? No existe otra forma de adorar. No existe otra forma. Basados en la palabra, basados en Jesucristo, que es la palabra viva, y en este Espíritu que nos revela y nos da testimonio de que somos hijos. De esa forma tiene que ser nuestra adoración. Podríamos, aquí, ya lo he dicho, pero podríamos enumerar, aquí encontramos tres tipos de adoradores, ¿cierto? Encontramos a los samaritanos, que eran adoradores paganos, que tenían una mezcolanza de cosas, como muchas veces, quizás muchos de nosotros antes de conocer al Señor teníamos. Quizás teníamos un concepto de Dios y hasta sabíamos muchas cosas de Dios. Yo sabía muchas cosas de Dios. Yo estudié en una escuela de kinder a cuarto medio de Purix y sabía mucho de Dios. Pero cuando no hay una relación, de repente cualquier novedad también la tomas para ti. Creo en Dios y puedo hablar de Dios, pero de repente me pego una que me lean el tarot. No por decir algo. Los samaritanos adoraban así, un tipo de adorador, como los samaritanos. Que decimos que adoramos a Dios, pero en los momentos de dificultades, a veces queremos echar mano de cualquier otra cosa. ¿O no? Yo vivía así.
y a veces confesando a Dios. Pero en los momentos difíciles, si había algo de echar mano, de probar, lo hacía. Entonces, por eso que es tan importante que nuestra adoración tiene que tener un piso tan sólido como es Jesucristo y el Espíritu Santo. No hay otra forma de adorar. Entonces, ahí en ese diálogo podemos descubrir que hay tres tipos de adoradores. El samaritano, que Jesús le dijo: ustedes adoran lo que no saben, lo que no conocen. Pero también están los judíos. ¿Ah? Dice: los judíos adoran porque ellos conocen, ellos saben. A veces podemos ser adoradores así como los judíos. Adoradores que conocen, pero que desprecian la palabra de Dios. Adoradores como los judíos, que tenían conocimiento, pero muchas veces lo acomodaban, ¿cierto?, de acuerdo a sus circunstancias. O muchas veces somos adoradores como los judíos, y a lo mejor, no sé, este mensaje a lo mejor lo has escuchado en otra oportunidad, estoy diciendo otra vez lo mismo. Pero saben, a veces cuando nosotros amamos la palabra de Dios, te aseguro que lees un versículo una vez, dos veces, tres veces, y cada vez encuentras algo distinto. Cuando tú adoras en espíritu y en verdad, puedes tener un pasaje y lo lees. Dios te revela algo, lees de nuevo, te revela otra cosa, es así. Pero solamente eso se da cuando tu adoración es en espíritu y en verdad. Los judíos tenían conocimiento, sabían muchas cosas, tenían la palabra, pero muchas veces la acomodaban y no practicaban lo que profesaban con su boca. Con respecto a lo que les decía yo de estos dos extremos, podemos ver en el tiempo de Jesús a los fariseos, que eran apegados a la palabra. ¿Ah? Tan apegados a la palabra que Jesús decía: ustedes son tan apegados, diezman hasta el comino. Pero él les llamaba de otra manera, les llamaba sepulcro blanqueado. Eso es lo que pasa cuando la palabra no está regada y ungida por el Espíritu Santo. Eso nos pasa a nosotros, cuando somos pura palabra, pero no tenemos el Espíritu. Eso nos puede pasar como iglesia, que podemos adorar la palabra, y está bien, pero dejamos al Espíritu de lado. ¿Me entienden o no? Podemos saber esto al revés y al derecho, pero podemos ser fariseos, conociéndolo todo, pero sepulcro blanqueado. ¿Ah? Somos unos santos muertos. ¿O no? Los judíos eran así. No eran adoradores completos. Les faltaba una parte. Por eso que el Señor dijo: y me van a ser testigos, y de estas cosas harán cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, estarán completos. Ya tienen mi palabra. Enséñenles todas las cosas que yo les he ordenado. ¿Qué está hablando ahí? Está hablando de la palabra. ¿Ah? Está hablando de la palabra. Y recibiréis poder. ¿Para qué? Para enseñar las cosas. Todas las cosas. Y en mi nombre se harán fuera demonios. ¿Se entiende el contexto? Porque el Espíritu y la palabra no obran, no trabajan separados. No podemos ser así. No podemos ser una iglesia que todos los días domingos, por decir algo, nos pasemos adorando y no somos confrontados con la palabra. O no podemos ser una iglesia donde nos sentamos cada domingo a aprender, pero no dejamos que haya libertad del Espíritu entre nosotros. ¿Se entiende? Es un centro, es algo que Dios busca. Adoradores en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. En tercer lugar, ¿cierto?, están los adoradores que Dios busca. Adoradores que no tan solo tienen hambre de la palabra, sino que la viven, la toman y con sus vidas reflejan lo que proclaman. Con su vida reflejan que el Espíritu Santo está morando en los corazones. Esos son los verdaderos adoradores. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. El Espíritu nos da testimonio, como leíamos ahí. Nos da testimonio de que somos hijos. El Espíritu Santo nos equipa para proclamar la palabra de Dios. El Espíritu Santo llena de poder nuestras palabras
tendréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me van a ser testigos. Adoradores en espíritu y en verdad. Es lo que el Señor necesita para que su palabra, su evangelio sean proclamados. No buenas intenciones. No ganas de hacer cosas buenas. ¿Saben? Nuestra adoración siempre va a estar sujeta a cómo estamos en la intimidad con Dios. ¿Estamos reconociendo la palabra como la fuente de la verdad en mi vida? ¿Estamos dejando que el Espíritu Santo revele a mi corazón que soy hijo? Y estoy adorando a Dios como un papito y no como un Dios por ahí arriba. Lo que yo hablo está ungido por el Espíritu Santo. O las manifestaciones del Espíritu están sujetas a lo que dice la palabra. Es el equilibrio santo que debe haber en nuestras vidas. No podemos vivir de otra manera. O si no, vamos a ser como los judíos y vamos a ser como los samaritanos. Pero esos tipos de adoradores ya no busca a Dios. Busca adoradores en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Bueno, ahí dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando se habla de la palabra, se dice que Jesús es la palabra de Dios encarnada. Por eso digo yo que cuando hablo aquí del espíritu verdad, está hablando de tener en nuestro corazón claro quién es Jesucristo. Y también clara cuál es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. De otra manera, vamos a estar adorando de manera equivocada. La palabra se hizo carne en Jesucristo. Adorar es la palabra llena del Espíritu. Eso es adorar. El Espíritu sujeto a la palabra y la palabra llena del Espíritu. Eso es adorar. Esto es lo que busca Dios. Y me podría hacer la pregunta para terminar, ¿qué estamos buscando nosotros? ¿Ah? Esto es lo que busca Dios, ¿qué buscamos nosotros? ¿Qué buscamos nosotros? Se me vienen muchos pasajes a la mente. Y cuando escribía esto trataba, y como le digo, seleccioné algunos, pero aquí toma mucho sentido cuando el Señor dice, en Lucas creo que es, no, en Juan, no recuerdo, en Mateo 7:21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Miren qué dice, no todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace, ¿qué dice? La voluntad, estamos hablando de la voluntad de Dios que nos ha revelado. Dice, mucho en aquel día me diré, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre sanamos enfermos. Fíjense, manifestaciones del Espíritu. Pero ¿qué el Señor? ¿Qué les dice? Apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca les conocí. Qué interesante. Oh, qué terrible, ¿no? Qué interesante. Que podemos hacer muchas cosas, pero si estamos cogiendo en algo, estamos mal. En tu nombre, Señor, mira, sanamos enfermos. En tu nombre, Señor, mira todo lo que hemos hecho en tu nombre. Apartados de mí, hacedores de maldad. Un extremo. Y me llama la atención, ayer no sé por qué leía, cuando Jesús estaba crucificado. Y le empieza a increpar uno de los que está. Y el otro le dice, cállate tú, él es injusto. Es injusto, está haciendo acá. Y le dice a Jesús, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y ¿qué le dijo Jesús? No te preocupes, no pasará mi día que estará conmigo en el paraíso. ¿Se entiende el concepto? ¿Verdad? La devoción y la adoración es una cuestión que es de aquí, no tan solo de palabra, es una cuestión, es palabra y espíritu. Espíritu y palabra. ¿Estamos claros? Termino con esto. Yo sé que ya no me creéis cuando digo eso, pero... No, pero es verdad, por esto voy a terminar. Hay un hecho aquí, y lo vamos a leer, y que tiene que ver mucho con la adoración, ¿cierto? Está hablando de María y Marta. ¿Sí? Yo sé que todos conocen la historia, la vamos a leer y la vamos a analizar, pero quiero que hagan el ejercicio
de analizar esto bajo los conceptos que hemos aprendido. ¿Ah? Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una casa, en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ahora, Marta y María eran hermanas de Lázaro, ¿cierto? Y eran amigos de Jesús, no eran personas desconocidas. ¿Ah? Interesante tenerlo presente. Dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentaba a los pies de Jesús a oír su palabra. Pero Marta, preocupada con muchos quehaceres y acercándose, dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Nótense aquí, yo me trato de poner en el contexto. Eran amigos, era una familia, eran conocidos. Dice que María se puso a los pies de Jesús. Y saben, Marta se queja, pero ella quería servir. ¿Ah? Ella quería servir, y lo más probable es que estaba preparando algo para servirle al Señor. ¿Ah? Ella quería servir. Y le dice, ¿por qué no le dice a María que me ayude? Porque quiero servir, quiero hacer algo. ¿Ah? O quiero hacerte algo, no sé. Respondiendo a Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Saben? Hay una cosa importante, no está diciendo que lo que estaba haciendo Marta estaba malo, pero hay una cosa que era más importante en ese momento. ¿Saben? Nuestra adoración, y esto quiero que por favor lo traten de entender, nuestra adoración no depende de lo que hagamos, no depende de nuestra disposición a servir, no depende de lo bien que toquemos, no depende de lo bien que queramos hacer las cosas, depende de cuánto tiempo estás a los pies de Jesús. Porque esa es la cosa, eso es lo que dice, esa cosa es necesaria. Y María la escogió lo bueno y no le va a ser quitado. Podemos hacer muchas cosas queriendo servir y no está mal, está bien, pero hay una cosa que es primordial, es estar en los pies de Jesús. ¿Saben? Nuestra adoración no se va a medir nunca por lo que hagamos, sino por el tiempo que estamos a los pies de Jesús contemplando. Tu adoración nunca va a ser más efectiva que a los pies de Jesús. Más que el servicio. Y me atrevo a decir que como iglesia preferimos tu adoración a los pies de Jesús que tu servicio. Porque eso le va a dar vida y consistencia a lo que queremos hacer. Tu tiempo a los pies de Jesús va a marcar el destino de esta iglesia, no lo que haces. Yo doy gracias a Dios por lo que hacemos. Doy gracias a Dios por los dones. Pero más importante es estar a los pies de Jesús, porque eso permanece, eso nunca va a ser quitado. Eso va a marcar nuestras vidas, nuestros destinos. Adoración no es cantar. Bajo este concepto. Adoración no es servir. Bajo este concepto. Adoración es estar a los pies de Jesús. Cuando tú estás a los pies de Jesús, todo toma sentido. Todo tiene esa esencia de Él. Todo lo que haces tiene esa fragancia de Él porque has estado ahí con Él, a los pies de Él, escuchando. Saliendo de ahí puedes hacer cualquier cosa. Pero eso es lo primero. María escogió la mejor parte. Eso dice Jesús. La pregunta de cajón. ¿Cómo está tu adoración? Yo sé cómo está la mía. Y déjame decirte que anoche, creyendo que la estaba haciendo de oro, me di cuenta que me faltan muchas cosas. Pero doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, que a pesar de sentirme que me faltan muchas cosas, el Espíritu Santo me hace sentir, no importa, hijo, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y me hace orar diciéndole, papito, ama Padre, lo voy a intentar de nuevo. Pero quiero decirles
que nada de lo que hagamos va a ser verdadero, va a tener verdadero fruto si no pasamos tiempos a los pies de Jesús. Yo anhelo muchas cosas, quiero hacer muchas cosas. Pero el Señor me ha dicho que tengo que estar ahí primero. Que tengo que estar ahí. Tengo que elegir lo mejor. Lo que no me va a ser quitado. Y todo lo demás va a sostener en eso. Yo no sé cuál es tu adoración. O cómo has estado adorando este tiempo. Déjame decirte que Dios busca adoradores. Y me da la idea que esa búsqueda de Dios es una búsqueda desesperada en este tiempo. Dios está desesperado por adoradores de este tipo. Porque este tipo de adoradores son los que pueden cambiar la sociedad. Este tipo de adoradores son los que pueden transformar el mundo. Haciendo cosas, pero primero estando a los pies de Jesús. Amados, yo quiero y creo que esta iglesia, todo lo que se nos ha dicho, radica en esto tan sencillo. Mientras más tiempo estemos a los pies de Jesús, todo lo que hagamos va a producir más efecto. ¿Qué te parece si oramos? Yo no sé y no quiero exponer nada, no quiero exponerte nada, pero quiero que nos pongamos de pie y quiero que ahí en tu corazón hagas esta meditación. Piensa en esto. ¿Cómo ha sido tu adoración? ¿Cómo has estado adorando? Tu adoración la has enfocado solamente en servir. Tu adoración solamente la has enfocado en hacer cosas. No digo que esté mal, pero de acuerdo a esto hay algo mejor. Hay algo mucho mejor. Hay una buena parte que es estar a los pies de Jesús. ¿Cuál ha sido tu adoración en este tiempo? ¿En qué ha estado centrada tu motivación para venir a este lugar? ¿En qué está centrada tu motivación por hacer cosas? Aquí hay mucha gente que estamos trabajando en distintas áreas de la iglesia. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu motivación? ¿Qué te mueve a servir? ¿Qué te mueve a llegar temprano a este lugar, a mover las cosas, a instalar? ¿Qué te mueve a ir el día viernes a las calles a dar desayuno? ¿Qué te mueve a prepararte para adorar? ¿Cuál es tu motivación? ¿Por qué estás haciendo las cosas? Si has pensado que esa es tu adoración, déjame decirte que hay algo mejor. Y algo que puede sostener y multiplicar lo que estás haciendo hoy día. Pongámonos en pie y adoramos al Señor. Y quiero que ahí, en el lugar en que estás, puedas pensar en esto. Y yo oro para que el Espíritu Santo venga y te muestre lo que hay. Y oro para que el Espíritu Santo revele y el Espíritu Santo venga y te haga sentir que eres hijo, te haga sentir que eres importante, que te haga sentir que eres parte de los planes, de la voluntad eterna de Dios. Que Él te ha involucrado a ti y te anda buscando. Pero tienes que adorarle en espíritu y en verdad. Tienes que pasar tiempo a los pies de Jesús. Tienes que pasar tiempo a los pies de Jesús. Les digo esto porque lo he vivido y ayer sentí esta molestación. Yo confieso, yo soy un come libros.
leo, sé mucho de la Biblia, pero sentí del Señor que me decía, ahora esto otro no es falta. Lo otro es lo que falta. Y el Espíritu me empezó a hablar. Y lo único que sentí, me sentí hijo. Me sentí un padre que te está diciendo ahora esto. Quiere muchas cosas, pero esto no es necesario. Estar a mis pies. Que tu adoración sea en espíritu y en verdad. En la palabra, pero también en el espíritu. Yo te quiero hacer una invitación. Si quieres pasas acá o si quieres ahí mismo en el lugar. Pero quiero que examines cómo ha sido tu adoración en este tiempo. ¿Cuál es la motivación para adorar a Dios? ¿Cuál es la motivación que has tenido para hacer las cosas? ¿Cuál ha sido la motivación de tu servicio? ¿Gastas tu tiempo haciendo cosas buenas? ¿O es el reflejo del tiempo que has pasado a los pies de Jesús?